Hola, ¿qué tal, niños y niñas? Bienvenidos nuevamente a tu programa Educando TV. Tú ya me conoces, mi nombre es Armando Mendoza y como siempre es un gusto enorme que nos sigas acompañando. Te invito para que durante todos estos minutos, con tus materiales escolares que tienes ahí, como tu lápiz, tus colores, tu pluma, puedas anotar, organizar y esquematizar toda la información que te vamos a compartir a lo largo de todos estos minutos en tu libreta. También, si estás cerca papá o mamá, puedes invitarlos o reunirte con tus amigos para que juntos puedan observar estos minutos que hemos preparado para ti, donde hemos tratado de organizar la información de español de quinto y sexto año de primaria. ¿Estamos listos? Comenzamos. Niños y niñas, durante todas estas sesiones hemos hablado de temas particularmente gramaticales, lingüísticos, pero sobre todo algo muy importante referente a la escritura de textos y el conocimiento acerca de la buena comunicación al momento de emitir y recibir mensaje. Mucha atención. Hemos hablado durante todas estas sesiones sobre lo que es la palabra. ¿Lo recuerdas? Vimos el lexema, vimos el gramema. También hablamos sobre la oración. Bien. Y por último, hemos abarcado parte de lo que son los textos. Es muy importante hacer referencia e iniciar desde esta parte porque cuando nosotros hablamos de la unidad más pequeña que es la palabra en los textos, vamos a tomar en cuenta de que al momento de escribir un conjunto de palabras vamos a formar oraciones. Y al momento también de formar, como tú ya conoces, hay tipos de oraciones simples y compuestas, vamos a organizar diferentes párrafos y estos párrafos nos van a organizar por consecuencia lógica lo que son los textos. Es muy importante hacer esta referencia porque cada uno de estos nos va a organizar y nos va a detallar de forma simple y sencilla cómo podemos organizar al momento de escribir un texto y así poder comunicar ideas claras y precisas. Ahora bien, es importante que nosotros entendamos que al momento de organizar y tener textos, hay personas que se encargan de publicarlos. Muchos conocemos los libros. ¿Tú conoces los libros? Los libros es nuestro tema de hoy. Y lo vamos a trabajar durante 2 sesiones, que es parte importante, reconocer tanto partes como el origen de los mismos. Es muy importante que tomes en cuenta que los libros son parte esencial de la comunicación escrita de los seres humanos. En los libros vamos a encontrar información escrita, la cual nos va a permitir hacer referencia específica y puntual de lo que son temas de diferente índole. Para ello, es muy importante que tomes en cuenta que existen muchos tipos de libros. Tipos de libros los cuales nosotros vamos a definir en unos minutos y los cuales nos van a permitir entender y comprender de forma coherente y sencilla para que la funcionalidad de estos. Muy importante que tomes en cuenta que los libros son conjuntos de textos los cuales están unidos por hojas. Estos escritos y relativamente empaginados y empastados, los cuales, como tenemos el ejemplo acá, tienen sus partes, que durante todos estos minutos los vamos a estar comprendiendo y entendiendo de forma específica. Ahora bien, tenemos libros, mucha atención, libros de diferentes tipos. Es muy importante hacer referencia a estos tipos de libros porque vamos a poder entender de forma muy concreta los temas que se están tratando o que nos quieren comunicar. Mucha atención, lo voy a tratar de hacer breve y muy concreto. Tenemos libros, voy a escribirlos, libros de
texto. Bien, los libros de texto, tú ya los conoces, son aquellos que tenemos acá, los cuales nos van a proporcionar en la escuela de forma gratuita. Es muy importante que los libros de textos los podamos encontrar en instituciones públicas, como son las escuelas, en universidades, en bachilleratos, en todos los niveles educativos que nosotros conocemos. Para ello, es importante entender que en los libros de textos vamos a encontrar un sinfín de temas relacionados con la materia, a la cual el libro está haciendo específicamente en el texto. Por ejemplo, aquí dice español lecturas. Al momento de referirnos a la materia de español, quiere decir que vamos a encontrar lecturas de los temas de español y referencia al grado, cuarto grado. Mucha atención en esta parte porque así en la escuela vamos a encontrar tanto tipos de grado como tipos de niveles educativos, como ya te lo comentaba hace un momento. Ahora bien, también tenemos los otros tipos que son de referencia. La referencia son los tipos de textos los cuales nos van a ayudar a entender y a comprender de dónde provienen los temas determinados. Bien, ellos nos ayudan cuando hacemos investigaciones y nuestro maestro nos deja hacer algún tipo de investigación. Hacemos referencias de algunos libros donde existen temas determinados de lo que estamos localizando. El número 3, que también es muy importante, son los recreativos. Los recreativos son aquellos libros que, como bien lo dice el nombre, nos permiten distraernos y también utilizar la imaginación. Esto es muy importante, que tú puedas encontrar libros recreativos, los cuales los vas a encontrar en diferentes librerías. Y es aquí donde vamos a utilizar la imaginación. Nos vamos con el número 4. Número 4 tenemos libros importantes también. Digitales. Los libros digitales son aquellos libros que los vamos a encontrar en los medios de comunicación electrónicos. Por ejemplo, nosotros tenemos la tableta, la cual nos va a permitir encontrar muchos tipos de libros. Sabemos nosotros que tenemos tiendas virtuales donde venden los libros y es aquí donde podemos hacer referencia y uso de ellos. En la computadora también encontramos libros. Es muy importante en esta parte puntualizar de que los libros de forma física pueden ser más útiles, a lo mejor desde un particular punto de vista, que los libros digitales. Te voy a decir por qué. Los libros de forma física los tenemos en la casa, están físicamente ahí y los vamos a poder utilizar de forma muy sencilla. Los libros digitales tienen un inconveniente. El sentido de la vista es muy importante para poder leer y al momento de hacer la lectura en un medio electrónico tenemos una pantalla de por medio. Esta pantalla de por medio nos puede afectar a los ojos y hay que tener mucho cuidado, niños y niñas, con esta parte de la lectura en los medios electrónicos. Ahora bien, vamos con el número 5. El número 5, muy importante, esta parte es también muy importante referirnos a los tipos de libros poéticos. Bien, hay muchos tipos de libros poéticos donde vamos a encontrar la poesía, referencias literarias, referencias escritas por autores que quieren comunicar sentimientos y emociones a través de escritos compuestos por prosa, coplas, etc. Muy bien. Ahora, yo investigué y encontré 17 tipos de libros diferentes. Te estoy dando 5. Es muy importante que con esta referencia que yo te doy de 5 tipos de libros, tú me puedas ayudar a encontrar los otros 12 tipos de libros. Muy fácil. Te invito a que con estos 5 tú puedas empezar a hacer la lista de los 17 tipos de libros que podemos encontrar para poder investigar. Ahora bien, cuando nosotros ya tenemos y conocemos los tipos de libros, es importante
hacer referencia a las partes del libro. Te voy a decir por qué. Porque todas las cosas tienen partes. Y es muy importante conocer las partes de un libro. Porque eso nos va a ayudar a conocer tanto para qué sirve, como para conocer las partes y hacer referencias de ellas. Mucha atención. Existen muchos tipos de libros, como ya te comenté hace un momento. Pero estos tipos de libros es muy importante que tú sepas que nos van a permitir o nos va a permitir hacer referencia a los tipos de libros. Vamos a tener libros de texto como los que tenemos en esta parte. Bien, te vas a dar cuenta que hay libros de texto que son sumamente gruesos, pero también hay otros que son pequeños. Esto va a permitir que el lomo sea diferente. ¿Qué es el lomo? Lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora bien, vamos a tener también libros que están en forma vertical. Si te das cuenta, la lectura va a ser de forma vertical. Pero también vamos a encontrar libros que son de forma horizontal. La lectura va a ser de forma horizontal. Esto nos va a permitir y nos permite entender de que los libros tienen diferentes formas, tanto verticales como horizontales. ¿Bien? También vamos a encontrar libros que tienen muchísimas hojas. Quiere decir que tienen muchísima información. Libros los cuales nos van a permitir comprender y entender la información a la cual nos estamos refiriendo. Existen libros muy gruesos, como ya te comentaba, pero también existen libros muy, muy pequeños, ¿sale? No tan gruesos. Ahora bien, cuando ya entendemos esta parte, vamos a comprender también que existen materiales para hacer estos libros. Y estos libros es muy importante entender que va a depender mucho de la casa editorial y también de la fabricación de los mismos. Hay libros que tienen portadas, bien, muy gruesas, ¿sale? Muy, muy gruesas. Pero también, mucha atención, porque existen libros iguales. Bien, estos libros iguales son aquellos que nos van a ayudar a entender de que existen tomos de cada uno de estos libros. ¿Y por qué me refiero a tomos? Porque aquí entra la funcionalidad del lomo. En esta parte del lomo es muy importante hacerte referencia que vamos a encontrar el número, el tomo, vamos a encontrar el título del libro, la editorial y también algunas características esenciales de los temas y contenidos que existe en cada uno de los tomos. Muy importante esta referencia porque nos va a permitir entender de que también existen otros tipos de libros, los cuales están integrados por tomos que van a ser tanto números como letras. Diferente a esto, es muy importante que tú reconozcas que estos tienen que estar organizados en forma alfabética. Tú ya conoces el alfabeto, ¿verdad? Esto te va a permitir hacer referencia al momento de organizar cada uno de los libros que tú tengas en casa. Ahora bien, cuando ya entendemos esta parte, nos vamos a dar cuenta que existen libros muy grandes. Bien, ¿sí te das cuenta el tamaño de este libro? Ok, pero algo que a mí me encanta, existen libros muy pequeñitos. ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Sí? Es interesante, ¿verdad? Reconocer cómo pueden existir libros demasiado grandes, los cuales nos van a aportar un conocimiento acerca de un tema relevante, pero también vamos a encontrar libros muy pequeños, los cuales pueden ser llamados de bolsillo, o también mini libros,
los cuales también nos van a aportar información. Es muy importante entender esta parte, porque la información que nos proporcionan los libros no se va a basar en el tamaño, ni tampoco se va a basar en el tipo de caligrafía, de letra, de diseño. Se va a basar en el único hecho de la información que nos esté proporcionando cada uno de estos libros. Muy importante también hacer referencia que vamos a tener libros muy grandes, pero también de diferente grueso. Mucha atención en esta parte porque esto nos va a permitir comprender lo siguiente. Al momento de entender esta parte de los libros, los gruesos, tanto grandes como pequeños, el lomo va a cambiar, ¿te das cuenta? Al momento de organizar, el lomo puede ser de diferente tamaño, pero siempre va a tener los datos correspondientes o referenciales a nuestros libros. Ahora bien, niños y niñas, ¿tú sabes cuántas páginas debe de tener un libro para ser llamado libro? ¿2? ¿5? ¿10? Mucha atención. Esta parte es muy interesante conocerla porque hay muchísimos tipos de libros y estos libros también tienen particularidades. Hay una referencia, organización, que se llama UNESCO. Bien, ¿tú la conoces? ¿Has escuchado hablar de ella? Es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En ella hay un documento, el cual te invito a que investigues. Mucha atención con este documento. Fue creado el 19 de diciembre del año de 1964. ¿Bien? ¿Ya lo notaste? UNESCO, la fecha 19 de diciembre de 1964. En ella nos dice dos cosas muy importantes. La primera, vamos a hablar de lo que es el folleto y de lo que es el libro. UNESCO nos hace referencia de que un folleto es considerado a partir de un mínimo de 5 a 48 páginas. Bien, mucha atención en esta parte, porque vamos a reconocer al folleto de un total de 5 a 48 páginas. Pero los libros, niños y niñas, los libros están considerados en esta parte, mucha atención, están considerados aquellos que como mínimo van a tener 49 páginas. Bien, mucha atención en esta parte, porque considerados los libros a partir de 49 páginas, si tiene 48, estamos hablando de un folleto. Si tiene 49, 50, 100, 200, 300, 1000, estamos hablando de libros. Es muy importante esta referencia porque de aquí partimos a algo muy esencial, que no todo o no todos los que están ahí se llaman libros. Y esto nos hace referencia a poder compartir esta información con nuestros compañeros, nuestros amigos, papá, mamá, lo cual va a permitir de forma esencial comprender a qué le vamos a llamar folleto y a qué le vamos a llamar libros. Ahora bien, es muy importante hacer esta referencia de la publicación que hace UNESCO el 19 de diciembre de 1964, donde nos aporta la diferencia entre un folleto y un libro, porque estas páginas no se van a contar desde algo que se llama, mucha atención, algo que tenemos acá, que se llama guardas.
hay partes del libro, niños y niñas. Mucha atención. Durante esta sesión hemos aprendido lo más importante de los libros. Bien, cómo considerar un folleto y cómo considerar un libro a partir de una publicación de lo que es UNESCO. Hemos comprendido también que existen tipos de libro. Y ahora vamos a iniciar con las partes externas de los libros. En los libros tenemos partes internas, bien, y partes externas. Mucha atención. Esto que tenemos acá, niños y niñas, vamos a comprenderlo de una forma. Porque esto se llama sobrecubierta. Esta es la sobrecubierta. Hay libros de diferentes precios. Eso va a remitir a que las cubiertas nos van a servir porque tienen una funcionalidad a cuidar la pasta de los libros. Si tú te das cuenta, los libros son un prisma, ¿bien? Tiene diferentes rectángulos. Y estos rectángulos nos permiten clasificar y entender partes importantes que ahora te voy a mencionar. Los libros, ya dijimos que son prismas. Y estos prismas tienen diferentes rectángulos. Los rectángulos, o esta parte que tenemos acá, esto lo vamos a llamar, bien, delante. ¿Por qué? ¿Por qué delante? Mucha atención. Porque el prisma tiene cortes. Bien. Vamos a tener el primer corte, que es el delante. Bien. Vamos a tener el segundo, que es atrás. Bien, el corte delante y el corte de atrás. Bien, mucha atención en esta parte. Recuerda, corte delante, corte detrás. Y en esta parte, la número 3, que es importante también, es la cabeza. El corte de cabeza es este que tenemos acá. Bien, corte de cabeza. Bien, ahora, el siguiente corte que tenemos, que es el número 4, es el corte de pie. Mucha atención en esta parte, porque el corte de pie, cuando nosotros estamos parados, ¿en dónde están los pies? Están en la parte de abajo. Por lo tanto, el corte de pie va a ser esta. Y por último, el corte más importante va a ser el número 5, que es el corte llamado canal. ¿Cuál es el corte llamado canal? Es este que tenemos acá, porque este nos permite abrir el libro. Bien, y en la hoja que queramos ingresar va a ser el canal de información al cual vamos a poder accesar. Recuerda, el libro tiene cortes, tiene partes internas y partes externas. Los tipos de cortes: cabeza, pie, bien, ¿cuál es el otro? Ok, canal, frente y atrás. Muy bien, niños y niñas. Esto nos hace entender que nuestro libro en forma de prisma nos hace referencia importante a comprender que existen diferentes cortes y diferentes partes del mismo. Muy importante porque en los libros de braille es muy importante reconocer que estos libros son muy esenciales para las personas que tienen discapacidad visual. Mucha atención en esta parte porque ellos también tienen libros esenciales, de los cuales vamos a estar hablando en la siguiente sesión, así como también vamos a conocer cada una de las partes interiores y terminar de conocer las partes exteriores de nuestros libros. Te recuerdo, los libros son parte fundamental para acrecentar nuestro conocimiento, acompañado de una muy buena lectura. Mi nombre es Armando Mendoza. Adiós.